compartir con ustedes hoy, en este primer momento, algo muy interesante del libro del Éxodo, capítulo 3. Dice: Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro. Moisés es el gran Moisés, el libertador del pueblo de Israel. Vamos a ver cómo él entiende su misión, su servicio. Dice, pastoreaba. ¿Qué tiene que ver un pastor con el hecho de ser un líder, un servidor? Cualquiera de nosotros diría pues, que un pastor, solo imagínense un pastor de campos. O sea, ¿qué tiene que ver con liderar un pueblo? Ser servidor de un pueblo, pues aparentemente nada. Igual que todos y cada uno de nosotros. Cada uno en su diferente profesión, en sus diferentes actividades, hace cosas diferentes. ¿Cuántas veces a lo mejor se ha puesto a pensar ustedes realmente? Yo no fui preparado para esto, ¿verdad? Y aquí me tienen sirviendo, ayudando. Y entonces, lo primero que sacamos de esto es que Dios llama a los que Él quiere. Tú y yo estamos aquí no porque hayamos querido, sino porque Él quiere. Yo nunca pensé ser sacerdote. Si yo estaba teniendo mis estudios como médico, me gradué en el Mejía, era ateo. Así que lo que menos pensaba, sí, es que yo podría, imagínense, mucho menos ser sacerdote ahora. Sí, además nosotros, pues ya saben, en la Universidad Central, ¿verdad? Atacábamos a la iglesia, es el opio del pueblo. Pues de esa época soy yo, sí. Es decir, nunca pensamos que algo puede cambiar nuestras vidas. Y lo interesante de esto es que aquí está, de igual manera, Moisés. Él está tranquilo, no hay ningún problema, es un pastor, tiene su mujer, su familia, está todo bien. Tiene una vida tranquila, pacífica, sosegada, todo está bien. De igual manera, ustedes, recuerde antes de que usted tenga esta experiencia, todo estaba bien. Inclusive, cuántas veces a lo mejor su esposa, su familia, a lo mejor dice, oye, pero es que tienes que... No, todo está bien. Yo así estoy bien. Yo así estoy bien. Yo no hago mal a nadie, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie. Estoy bien. Sí, es decir, muy interesante cómo Dios nos llama de una situación que aparentemente todo está bien. Y aunque seguramente nos dijeron muchas cosas que no estaban bien, sin embargo, para nosotros todo está bien. Eso se puede superar, es cualquier cosilla. ¿Sí? Todo está bien. Dice, transhumando con el rebaño. Tras de significa ir más allá. Normalmente los pastores tienen su área de pastoreo. Hoy Moisés ha ido un poco más allá. Estas palabritas a veces en la Biblia tienen un sentido muy profundo. Porque en la vida, pues eso, a veces nos hemos ido más allá. Sabemos cuál es nuestro límite, pero nuestra naturaleza humana siempre nos va llevando más allá. Y el maligno que no espera, pues nos ha puesto muchas tentaciones que trascienden el límite y están más allá. Es decir, Moisés ha traspasado su límite. Es interesante el contexto. Ha traspasado, se fue más allá. Es decir, en ese contexto miren cómo va a ser la llamada. Cuando ya me fui más allá de mis límites. Dios tiene un respeto impresionante por nosotros. Y sabe, nos dice cuál es nuestro límite, pero nosotros queremos siempre ir más allá. Nos gusta la aventura, nuestra naturaleza humana tiende a esas cosas, tiende a ir más allá.
a esta novedad. ¿Y esto qué? ¿Y por qué no esta canita al aire? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puedo ir más allá? Además, nadie lo va a saber. Moisés va a decir, Jetro no se va a enterar porque yo estoy solo. Porque Jetro, su suegro, pues también le va a decir, oye, espérate, más allá te pueden asaltar, te pueden robar las ovejas, el ganado. Sin embargo, es interesante. Mi suegro no va a saber, no se va a dar cuenta. Miren, por eso digo, esta palabrita es interesante. ¿Qué es lo que nos sucede también a nosotros en la vida? Hay un poquito más allá. ¿Qué es el problema? Nadie se va a enterar. Un poquito más allá. En ese contexto, dice, llegó con el rebaño por el desierto hasta el Horeb. Cada palabrita es un regalo espectacular. Se metió al desierto, pasó el límite y se metió en el desierto. En el desierto. Se supone que debe quedarse en las llanuras. Pasa más allá, llega al desierto. Es decir, cuando nosotros pasamos nuestros límites, es cuando nosotros perdemos el horizonte. Cuando rebasamos nuestros límites, es cuando nosotros llega un momento en que ya no sabemos dónde estamos. Inclusive, para aquellos en la vida real, aquellos que hayan tenido la experiencia, o a lo mejor conocen un poquito allá, es interesante cuando tú te metes ya en el desierto, con una facilidad impresionante puedes perderte. Puedes perderte. Y eso es lo que sucede también en nuestra vida. Cuando pasamos nuestros límites, nos perdemos. Nos perdemos en nuestras cosas, en nuestros caprichos, en nuestros placeres, en nuestros gustos. Nos perdemos. Así como el desierto es el lugar de intimidad con Dios, también el desierto es la oportunidad con la cual el maligno ataca. Recuerde, Jesús fue tentado ¿dónde? ¿Dónde? En el desierto. Es decir, mire, el momento que nosotros pasamos nuestro límite, nos sumergimos en el desierto de nuestra vida, donde ya no hay donde dirigirse y a donde no hay brújula, mucho menos a nivel espiritual. Y cuando alguien está en el desierto, que le digan a alguien, ¿estás mal? Nos cerramos, porque el desierto es el cúmulo de muchas cosas a nivel físico. Por ejemplo, cuando alguien no tiene agua, ya hasta comienza a delirar. Es interesante cuántas veces nosotros cuando nos pasamos nuestro límite y comenzamos a delirar en nuestros caprichos, en nuestros gustos, en nuestros adulterios. Porque pasamos el límite y llegamos más allá. Y hacer cualquier cosa allá, en ese sentido, cuando ya pasen nuestros límites, es como parece normal. Ya, pues al final soy hombre, ¿qué es el problema? Entonces, en ese más allá, en ese desierto, una canita al aire de vez en cuando no hace daño. Porque ya estamos en el desierto. Una persona que comienza a ese nivel, actuar así, significa que está en un desierto. Y no significa que el hecho de que estoy, a lo mejor si viviendo en la iglesia, no estoy en desiertos. Cuidado. Porque a veces cuando uno está caminando en el Señor, a veces también aparecen los desiertos. Lo que San Juan de la Cruz va a decir, la noche de los sentidos, la noche oscura. Eso también es eso, que si realmente yo no estoy caminando con el Señor, ese desierto puede hundirme. Y es por eso que hemos visto los grandes robles que también caen. Si los grandes robles caen, el mismo Moisés va a llegar un momento en que va a pedir mejor morirse. Cuando las cosas están difíciles, cuando entró en su noche oscura.
Cuando llegamos a ese momento es impresionante, como Moisés, el que miró cara a cara al Señor, el que hablaba como un amigo con el Señor. Llega un momento de esos, pues sí. Es decir, no significa que porque estoy caminando en el Señor, yo estoy exento. No. Y el maligno a lo mejor no me va a atacar por allí, pero comenzará a aparecer con otras cosas. ¿Qué van a hacer ¿Qué van a traer? ¿Qué van a ser halagadoras? Especialmente para nuestros gustos. En ese contexto, dice, se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego, en una zarza. Esa es de las cosas maravillosas. Tanto Dios nos ama, que no escatima ir a nuestros desiertos. Especialmente, ¿cuántos de ustedes tendrán testimonios de esos terribles, verdad? De una vida de adulterio, una vida de injusticia, de todo. Y cuando el Señor los llamó, mire. Pero es impresionante darnos cuenta que a veces, inclusive caminando con el Señor, cuando entramos en nuestro desierto y a veces no nos damos cuenta. Yo recuerdo una parejita que estaba a cargo de un movimiento espectaculares, maravillosos. Sin embargo, por ahí encontraron a un amigo que había sido compañero de él en el colegio, sí, que estaba metido en todas estas cuestiones de metafísica, en todas estas cuestiones de nueva era. Y entonces le dijo, oye, pues yo tengo unos cursos de control mental, ¿sí?, que podrían ayudarte. ¿Tú que estás dirigiendo eso? Míralos. Y claro, como habían sido amigos, compañeros, pues él lo miró, mira esto no está mal, esto parece bueno. Y claro, se metió con su esposa. Eran los dirigentes de un movimiento. Una pareja, les digo, espectacular. Y después estaban por divorciarse. Era impresionante porque decía, a ver, sentémonos. ¿Qué les pasa? La primera cosa es como todas estas corrientes orientales, ¿a qué es lo que te llevan? A que tú seas dueño de ti mismo. Hasta ahí está bien. Pero el problema es que no solamente se queda ahí, sino que entonces comienzas a ser dueño de ti mismo y ya no necesitas de Dios. Ya no es solamente dominarte, sino también dominar, controlar. Y ahí no hay espacio para Jesús. Ya no hay espacio para Jesús. Es impresionante porque esta parejita, lo primero que dice, mire padre, dejamos de orar. Todos los días nosotros como pareja orábamos 1 hora al día. Y después a nivel personal cada uno hacía su oración. Pero como pareja, todos los días dejamos de orar. Y claro, por supuesto, al no tener la visión de Dios, entonces tenemos la visión del maligno. Y el maligno es espectacular en hacernos ver los defectos. Dios nos hace ver las virtudes. El maligno, los defectos. Y claro, y comenzaron a verse los defectos, que las virtudes, las cosas buenas desaparecieron. Y por eso se iban a divorciar. Leíamos la palabra de Dios juntos. Claro, después ya, cuando nosotros ya podíamos hacer ya muchas cosas y todo, ya no necesitábamos leer la palabra de Dios. Es decir, de la manera más sutil se fueron alejando. Y claro, cuando las cosas ya estaban para romperse, ya hablaron del divorcio también, y ver a sus hijos hecho pedazos, en lágrimas, en angustia, eso les llevó a buscar ayuda. Ya es interesante. Entonces ellos mismos se dieron cuenta cómo esto los fue alejando. Y cómo allí apareció el Señor otra vez. Decir, hey.
Sin Dios las cosas no funcionan. Y eso tenemos que entender. Por eso Jesús dice bien claro, sin mí no podéis hacer. ¿No podéis hacer? Y nada es nada. Nada no es un poquito, Nada es nada. Si Jesús dice, sin mí no podéis hacer nada, tenemos que entender que es nada. Es nada. Y entonces es lindo. Aquí aparece, es lindo entender el contexto donde aparece Dios. Más aún, recuerden un poquito, Moisés, recuerden, salió huyendo de Egipto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo en Egipto? Moisés mató a un egipcio, a un oficial egipcio, y por eso salió huyendo. Es decir, mire, cómo Dios va a irrumpir, perdón la expresión, pero sí, con un asesino. Es decir, mire lo que Dios puede hacer. Me gusta que entendamos el contexto, inclusive que veamos lo que es realmente Moisés. No es que Dios buscó al más buenito, al más santito, sino al más sinvergüenza. Algunos de nosotros somos así. Yo como sacerdote no puedo decir yo he sido un santito, no. Pero es lindo entender cómo Dios se regocija para que todo el mundo entienda que es Él, no uno, es Él. A veces nos olvidamos de esas cosas. Es Él, no yo, es Él. Siempre recordar. A veces es bueno, a veces cuando nos pasa cualquiera de esas cosas es para hacernos recordar, ey, recuerda quién eres. Porque con el paso del tiempo, cuando estamos sirviendo en la iglesia, nos gusta vestirnos de santidad. Nos gusta que los demás nos vean que somos buenas gentes, que somos unos santos. Solo nos falta la aureola nomás, y de ahí todo estaría bien. Tendemos nosotros a eso y nos olvidamos de nuestro pasado. En este contexto, dice que se apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego, en una zarza. ¡Qué lindo! Para nosotros quizá eso no nos dice nada, pero en el desierto, una zarza que arda dice mucho. Sí. Para nosotros sería que aparezca una luz. En el desierto, pues por el sol no tiene sentido la luz, pero sí tiene la luz, digamos, sentido la zarza, por todo el movimiento, por toda la luz, por todo el fuego. Es decir, es interesante cómo Dios a veces usa detalles sencillos para que la gente se abra a Él. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor nos hemos dejado llevar de un libro, leímos un libro o escuchamos una canción? Un detalle, a veces detalles tan simples, sin embargo, que a veces calan el corazón. Y entonces dice, en medio de una zarza, Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Moisés ha visto arder, por supuesto. Hasta ahí no hay ningún problema. Vio al principio, pues está bien. Pero siguió viendo y otra vez, la zarza, normalmente en el desierto, sí, a veces a lo mejor hemos visto en el desierto se van reuniendo varias ramas y después se hace una bola y con el viento se va dando. Esto es. Entonces se ha reunido esta zarza en un lugar y está quemando. Solo que no se consume. Eso es lo que le llama la atención. Es decir, Dios siempre usa esas cosas que dice, ¿y esto qué será? ¿Cuántos de ustedes dirán que les hablaron del retiro, verdad? ¿Y esto qué? ¿Para qué? ¿Cuántos de ustedes dijeron inclusive, yo no necesito un retiro? A lo mejor mi mujer sí, pero yo no. ¿Cuántos de ustedes inclusive hasta se mofaron del retiro? Ya, esas tonteras. A mí no me sirve eso. Que vayan los que necesitan, no yo. Sin embargo, siempre queda la inquietud, ¿y por qué no yo?
¿Qué dicen ahí? ¿Cuántas de ustedes preguntaron, ¿y qué hacen? Dígame, ¿pero qué hacen? No puedo decirte. Y ese no puedo decirte, y te queda la espinita, ¿verdad? ¿Por qué no puedes decirme? No, pero es que rompería la gracia si yo te lo digo. Tienes que ir de curiosidad. Es interesante cómo Dios usa la curiosidad. Muchos de ustedes están allí solo por curiosidad. ¿Sí? Cómo Dios va en los más pequeños detalles llevándonos a nosotros. Y entonces dice, pensó pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Voy a acercar. Lo que ustedes digan, bueno, voy a ver qué es. Pero si no me gusta, yo me salgo, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor después de la primera charla dicen, esto no es para mí? Sí, me contaba un muchacho, ¿verdad?, que hizo el retiro. Dice, yo me salí, pero mi mujer se llevó el carro. ¡Qué lista! Porque si el carro hubiera quedado, yo me hubiera ido. Y claro, no podía irme a pie, ¿verdad? Sí, ya está. ¡Qué lista esa mujer! ¿Ves? Ya está. Entonces es lindo cómo ustedes al final se dejaron llevar. ¡Qué hermoso! Esto nos ubica en una relación especial. Dios quiere relacionarse con Moisés, igual que Dios quiere relacionarse con nosotros. Y no porque nosotros hayamos hecho un retiro significa que yo no necesito crecer en esa relación. Por supuesto que lo necesito. Necesito crecer y madurar. Y cada vez que va pasando el tiempo, cuando voy encontrando este Dios, conociendo un poco más las cosas novedosas que el Espíritu pone, es maravilloso. Si antes había como una sed, como un hambre y sed de Dios, después que tuve la experiencia, normalmente eso crece más y quiero más, necesito más, deseo más. Eso que nada en el mundo nos va a saciar. Mis queridos hermanos, miren, usted podrá probar todas las cosas del mundo, pero esto que probó no lo encuentra afuera. Por más que trate de buscarlo y encontrarlo, pues simplemente no, ya está. Así de sencillo. Y por esa razón, es lindo entender que estamos aquí porque el Señor quiere algo más. Hoy por eso están. Recuerde, nada es coincidencia, todo es providencia. Ustedes y yo estamos aquí solo por providencia de Dios, porque solo Él sabe la necesidad que tu corazón tiene de más. Es eso que está allí. Necesito más, quiero más. Moisés se acerca, quiere ver qué es lo que sucede. Y en esta relación dice, cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Es interesante. Cuando Dios dice 2 veces el nombre, esto es recuerde, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 2 veces. Cuando Dios dice el nombre 2 veces, ¿por qué dice 2 veces? No dice 1 o no dice 3. Hay un sentido muy especial. El primero es, tu nombre te identifica. Soy yo. Pero cuando lo dice otra vez significa que Él quiere irrumpir dentro de ti. Que Él quiere meterse dentro de ti. Y eso es hermoso. ¿Cuántas veces ustedes, papás, a lo mejor su hijo se está portando mal y le dicen, qué sé yo, Juan? Ese es el llamado, es decir, me voy a meterme dentro, a las buenas o a las malas, ponme atención. Sí. Es lindo entender que Dios nos conoce por nuestro nombre. No por los apellidos, por si acaso, Para Dios no somos como en la policía, en lo militar, por los apellidos, ¿verdad? Es por nuestro nombre. Porque a pesar de que haya muchos nombres parecidos,
Cuando Dios dice tu nombre, eres solo tú. No es el otro aunque se llame igual. ¿Sí? Para que me entienda mejor. Recuerdo, estaba predicando en México, en un congreso muy grande, estaban 50,000 personas a campo abierto, era una montaña y toda la montaña llena. Era todo lo que alcanzabas a ver lleno de gente. Y fue una experiencia linda porque se perdió un niño. Y entonces le decían, ¿cómo te llamas? Lo que hacía era llorar. ¿Cómo se llama tu mamá? Y no decía, lo que hacía es solo llorar. Entonces, padres, mira, estamos asustados porque ni siquiera nos dice cómo se llama para decir, miren, un niño. Entonces le dije, venga. Lo que hice es cogí el micrófono y le acerqué y le dije, ¿cómo te llamas? A los 5 minutos estaba ahí su mamá. Que había estado arriba, pero se bajó corriendo, ahí estaba. Y claro, ahí estaba su mamá y claro me dice, padre, ¿cómo hizo? Digo, miren, es que una mamá puede oír los lloridos, los gemidos de muchos niños, pero cuando es su hijo, sabe que es su hijo, no es otro. Es decir, lo mismo es con Dios. Tu nombre, tu gemido, es solo tuyo. Es igual que nuestras huellas dactilares. Son cosas solo nuestras. Es por eso que cuando tú gimes, cuando tú lloras, Dios sabe, eres tú, sí, hijo, ¿qué quieres? Dime. Sabe que eres tú, no es otra persona. Lo mismo cuando te dice por tu nombre, eres tú, no es otra persona, aunque lleve el mismo nombre. Igual le dirá él de tal manera, de tal forma, que solo Dios entiende. Esas son de esas cosas maravillosas de Dios. Y le llama por su nombre. Y entonces, Moisés respondió, aquí estoy, Señor. Comenzó ese diálogo. Recuerden, la oración es un diálogo, no un monólogo. Porque a veces nuestra oración es cansada y aburrida porque la hacemos monólogo. Soy solo yo el que hablo, soy solo yo el que pido. Debo hacer silencio. ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Qué me pides tú? Aquí estoy, Señor. Le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Qué impresionante. Cómo Dios en este momento quiere enseñarle a Moisés la relación. ¿Sí? Quítate las sandalias. No podemos en nosotros entablar una relación si no te quitas las sandalias. ¿Sí? Esto no nos dice mucho a nosotros, pero en el contexto judío, el judío cuando se quita las sandalias tiene muchas connotaciones. Para el judío, por ejemplo, cuando se iba a divorciar, lo que hacía es se quitaba las sandalias y golpeaba el suelo y le decía, hasta aquí nomás. No era con voz, sino con las sandalias. Para el judío, quitarse las sandalias significa mostrar su intimidad. Ahora puede entender por qué cuando Jesús le dijo a Pedro, quítate las sandalias, voy a lavarte, y Pedro dijo, no, tú eso a mí, no. Primero porque eso lo hacen solamente los criados, pero también es porque era acercarte a esa intimidad personal. Cuando Dios le dice, quítate las sandalias, es interesante, quítate aquello que te estorba. Por lo tanto, para nuestro servicio, ¿por qué a veces nuestro servicio no es fecundo? Porque no nos quitamos las sandalias. Es decir, ¿por qué no nos quitamos esas cosas que llevamos dentro, muy íntimas? Porque seguimos todavía con eso. Y a veces inclusive, es un poco, a veces nos sucede igual que San Agustín, ¿verdad? San Agustín tuvo un proceso así muy largo en el sentido de conversión. En un momento, ¿verdad?, en que ya estaba como queriendo ya dar totalmente
su brazo a torcer, entregándose ya a Dios, sí, él tuvo que quitarse las sandalias. ¿Cómo? Dice, él mismo cuenta en su libro de las Confesiones, él dice que su gran problema era su problema sexual. Recuerden, el gran San Agustín, obispo de Hipona, padre de la iglesia, tenía un hijo. Es decir, tenía un apego a lo sexual que era terrible. Y él, cuando estaba luchando, él mismo cuenta en las Confesiones, dice, cuando estaba luchando así tremendamente por quitarse esto, dice que le venían imágenes de esas mujeres con las que estuvo. ¡Hey, mira qué buenas noches que pasamos! Oye, ¿ya no vas a querer esto? ¿Vas a querer estar ahí solito que pasar con nosotros? ¡Hey, Agustín! Dice, eran esas viejas patrañas que no me dejaban. Y él quería, no es que no quería, él quería. Sin embargo, tenía eso. Esas eran sus sandalias. Y entonces se entendió. Y es lindo, como él solo, San Agustín, solo por la palabra. En la carta de San Pablo, qué lindo que dice, esa palabrita muy linda que dice, ha pasado la noche y la luz del nuevo día viene ya. Eso fue lo que le llegó. Fue suficiente para quitarse las sandalias. No porque nosotros estemos ya caminando en el Señor significa que no tenemos sandalias. Uy, nos gustan las sandalias, ¿sí? Y el maligno sabe que nos gusta, por si acaso. Cuidado que se piense, es que yo estoy caminando en el Señor y yo ya no. No se pruebe. ¿Por qué? Porque va a caer. A veces el maligno también se viste de ángel de luz y te va a decir, hey, no, tú ya estás fuerte, tranquilo, no, sí, no va a pasar nada. Sí, es cierto, yo ya estoy fuerte. Ese es el ángel de luz, no te va a pasar nada, tranquilo. Y ahí caemos. Y la cosa es que caer cuando nosotros estamos caminando en el Señor son cosas muy duras, porque después levantarse, cuesta más. No es lo mismo que cuando estabas en el mundo, te levantas, te acercas al Señor, cambias de vida, pero cuando estás caminando, una caída en el caminar, en el espíritu, eso es más doloroso. ¿Por qué? Porque ya conoces, duele más. Ya el Señor le duele más, mucho más. Entonces, ¿por qué a veces nuestro servicio no es fecundo? Porque todavía andamos con nuestras sandalias. Y a veces es interesante cuando termina el Evangelio de las tentaciones, es interesante. Una frasecita al final dice que lo dejó hasta una nueva oportunidad. Lo dejó, ya se dio cuenta que no puede con Jesús, hasta la próxima vez. Es decir, ahorita me ganaste, pero yo sé esperar. Yo sé esperar. Y lo más terrible, ¿sabe cuándo fueron las tentaciones más terribles? Cuando Jesús estuvo en la cruz. Ahí fueron las tentaciones más terribles. Recuerden, hey, si eres el Hijo de Dios, bájate. Yo soy el Hijo de Dios. Y decir no a lo que yo soy. Oiga, esa es la tentación más impresionante. Decir no a lo que yo soy. Bájate y creeremos. Pues ya está la oportunidad, van a creer. Ahí estaba el maligno detrás. Estuvo esperando todo el tiempo. En muchos momentos el maligno estaba allí atacándolo, pero el momento más terrible fue allí. Siempre está esperando el momento. No, porque estamos caminando en el Señor significa que no vamos a tener tentación. Recuerde, cada vez que usted reza el Padre Nuestro, decimos, no nos dejes. Fuerte, fuerte, no nos dejes. Mire que no le decimos que no tengamos tentación, porque tentaciones usted y yo siempre las vamos a tener. Lo que le pedimos es que no nos deje caer.
Por eso necesitamos siempre tomar conciencia de todas esas sandalias que a veces nos impiden realmente acercarnos bien a Dios y servirle bien. Servirle bien. ¿Cuántas veces a lo mejor les llamaron a ustedes a servir en un retiro y están en pecado? A veces no se han dado cuenta. Qué impresionante que es Dios. Que estás mal y ahí te llaman a servir. ¿Qué tal? Porque ahí es Él, no eres tú, es Él. Y es lindo entender eso. Hey, quítate las sandalias para que puedas servir bien. Tiene un sentido maravilloso. Pero es importante aquí que entendamos en el servicio. Este lugar es tierra sagrada. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que la otra persona también es tierra sagrada. Que tú eres tierra sagrada. Y aquí viene algo muy importante, ¿sí? Que tenemos que darnos cuenta y tomar conciencia que el otro es tierra sagrada. Y por lo tanto, debo tratarle como tierra sagrada. Mire que es lindo la expresión, es tierra. Tierra igual que yo. Pero es tierra sagrada, porque es un hijo de Dios. Por eso aquí nos hace entender que nuestro servicio tiene que ser con esa dimensión. Voy a servir a tierra sagrada. No puedo ir con mis sandalias. Necesito quitarme mis sandalias para ir a tierra sagrada. De otra manera, esto no sirve. El otro es tierra sagrada, tierra sagrada. Aunque le conozcas, aunque sea tu familia, aunque sea tu propio hijo, tu propio hermano, tu propio padre, es tierra sagrada. El gran problema de nosotros los cristianos, mis queridos hermanos, es que a veces no nos damos cuenta de eso y a veces irrumpimos en tierra sagrada. Por favor, necesito que asumamos esta palabra de Dios en el sentido, a lo largo, a lo ancho, a lo profundo de lo que significa esto. Cuando tú vas a servir en un retiro, vas a servir a tierra sagrada. Ni yo, sacerdote, puedo irrumpir en esa tierra sagrada si tú no me lo permites. Porque mi libertad termina donde la tuya comienza. Si tú no quieres, no. Por eso es importante a veces entender, ese es el respeto de Dios. Dios te respeta. Y porque Dios te respeta, espera que también tú te quites las sandalias y ya está. Ya está. Nuestro servicio muchas veces, mis queridos hermanos, porque a veces es superficial, porque no entramos a servir con esta actitud. Porque pensamos que es un hermano más y se acabó. No es uno más. Dios se dio el lujo de hacer a esa persona única, irrepetible e irreemplazable. 3 cosas: única, irrepetible e irreemplazable. Repita conmigo. Única, irrepetible e irreemplazable. Otra vez. Única. Única, ya lo entienden, solo hay uno. Solo hay uno en el mundo como tú. Solo hay uno. Gracias a Dios, porque 2 así también, imagínense qué terrible sería, ¿verdad? Si es que un marido le decía, date cuenta que soy única. Es decir, mi hijita, con 2 yo no aguantaría como tú. Es decir, somos únicos, irrepetibles. Escúcheme, durante toda la historia de la humanidad nunca se va a repetir otro igual. Parecidos, sí. A lo mejor a veces nos encontramos con parecidos, ¿verdad? Hay unos muy parecidos. Sí, yo tengo 2 hermanos, uno de ellos es muy parecido a mí, que a veces la gente le ha pedido la bendición. Padrecito, deme la bendición. Porque se parece mucho a mí. Pero sí,
irrepetible. Nunca se va a volver a repetir otro como tú. Es decir, si tú hoy no dejas huella, nunca más se va a volver a repetir eso. Por eso es maravilloso entender por qué tú eres tierra sagrada, porque también eres irrepetible, único. Y si tú no dejas huella, nunca más volverá a suceder algo igual en la historia de la humanidad. Por eso es importante entender, si soy irrepetible, debo dejar huella. Debo dejar huella. Por eso es lindo comenzar a entender, a ver, ¿estoy dejando huella yo? ¿Estoy dejando huella? Si yo me moriría en este instante, ¿dejo alguna huella? ¿Me van a recordar? ¿Estoy dejando huella? Por supuesto, en las 2, 3 primeras generaciones en la familia te van a recordar tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y hasta ahí llegó. Pero la diferencia de servir al Señor, ¿saben cuál es? Que tú puedes dejar huella por muchos años. Tu servicio deja huella. Seguramente alguno de los hermanos del grupo ha muerto, ¿verdad? Seguramente habrá alguien que habrá fallecido. Y miren cómo se lo recuerda. Y no fue tu familia, pero fue tu hermano. Dejó huella. ¿Cuánta gente que inclusive no conocemos en el camino que conocimos en la vida de Dios dejó huella por su forma de ser? Es lindo cuando entendemos, porque eres irrepetible. Si tú no marcas huella, nadie te va a recordar. Repitamos, primero era ¿qué? Único, irrepetible, irreemplazable. Eso. Mis queridos hermanos, esta es otra de las cosas importantes. Dios te ha dado dones solo a ti. Por más sacerdote que yo sea, yo no tengo tus dones. Yo no puedo reemplazarte. Ni siendo sacerdote, yo puedo reemplazarte. Más aún, ni el Papa puede reemplazarte. Igual, por supuesto, que nosotros a él tampoco, ¿verdad? Pero un poquito para que entiendas, nadie puede reemplazarte. En tu servicio nadie puede reemplazarte. Cuando tú has logrado descubrir, vamos después a hablar un poquito de eso, cuando tú has logrado descubrir tus dones, tus talentos, y los pones al servicio, es lindo entender que entonces va llegando a una plenitud. Y por eso nadie puede reemplazarte. ¿Cuántos habrá entre ustedes? A lo mejor, qué sé yo, él cocina, pues para la cocina él, no hay otro, ¿verdad? Para organizar él, ya está, ¿verdad? Para predicar él. Es decir, mire, ya entre todos se va descubriendo poco a poco los dones y vamos dándonos cuenta. Y eso es lo maravilloso. ¿Por qué Dios nos hizo irreemplazables? Para que nos enriquezcamos. No para que nos pongamos celosos. Imagínese usted diciendo a la mano que está celosa del pie. ¿No les parece ridículo? Imagínese diciendo la oreja, diciendo que está celosa del ojo. Ridículo. Ridículo. Diciendo el corazón que está celoso de la mente. Ridículo. Porque cada uno tiene su función. Y entonces, por ejemplo, yo cuando encuentro a alguien que predica mejor que yo me alegro, porque es la gloria de Dios. Alguien que sirve mejor que yo, bendito sea Dios. Yo no tengo por qué tenerle envidia. No, debo regocijarme con él. Porque así nos enriquecemos y la gloria de Dios se manifiesta. Por eso es lindo entender irreemplazable. Necesitamos de tus dones. Tu grupo necesita de ti, de tu servicio, de tu entrega. Por eso eres irreemplazable.
La iglesia necesita de ti. Y Jesucristo necesita de ti. Eso es lo maravilloso. ¿Ves? Por eso que nos pongamos a estar celosos. ¡Hey! Por favor. En lo que tú haces, tienes que ser el mejor. Eso sí, en lo que tú haces. Siempre dar lo mejor en tu servicio. Y entonces es lindo, ahí entendemos por qué el otro es tierra sagrada. Porque es tierra sagrada. Es tierra sagrada. Y es lindo cuando comenzamos a ver esto desde esta dimensión. Hay mucha gente a veces que se menosprecia, no se valora. Pero cuando comenzamos a darnos cuenta así, ¡ey! Levántate. Levántate, ¿por qué? Porque Dios te hizo único, irrepetible, irreemplazable. Eres tierra sagrada. No hay otra tierra sagrada como tú. Y eso es maravilloso. Por eso cuando voy a servir a tierra sagrada. Y debo entender que esa persona es única. No hay otra como él. Irreemplazable, irrepetible. Y por eso debo tratarle como es él. Pero, para terminar, déjenme decirles una cosa. Eso, debo entender que debo comenzar primero en casa. Porque si yo en casa no trato a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, como tierra sagrada, mentira que yo puedo servir como tierra sagrada a los demás. Porque si yo allí cuando estoy sirviendo soy una maravilla y todo, pero en la casa soy un desastre. ¡Ey! No he entendido que ellos son tierra sagrada. Por eso el lugar es el lugar de entrenamiento. El hogar, la familia, es el lugar de entrenamiento. Para que entonces esto de acá tenga razón de ser. No me olvido de una señora, sí, que era esposa del que dirigía en un encuentro, dirigía todas las cosas, ¿verdad? Entonces yo llegué allá, me hospedé allí y claro, él tenía que ir a organizar todo y la señora me llevaba. Y recuerdo después en un momento de descanso, mucha gente se acercó donde la esposa y le dijo, híjole, qué marido que tienes, ¿no? Qué amable, qué servicial, qué atento. Y ella me regresó a ver. Sí, pero claro, se notó su sonrisa bien plástica, ¿verdad? Bien fingida. Sí. Faltaba eso. Y claro, después me decía, atento. ¿Cuándo? ¿Cuándo has sido atento con mis hijos? Sus hijos. Servicial. Ni siquiera coge un plato para poner allí para lavar. Amable. ¿Y los gritos que nos da a nosotros qué? Cariñoso. No recuerdo la última vez que se haya acercado a abrazar a sus hijos. Que es atento, servicial, que da el tiempo para los demás, no da tiempo para sus hijos. ¿De qué tierra sagrada estamos hablando? ¿De qué tierra sagrada estamos hablando? Ve, si usted en su hogar y en su familia no ha entendido que ellos son tierra sagrada, su servicio, discúlpeme lo que le voy a decir, es basura. Es basura. Basura de la calle. Allí es donde nosotros tenemos que entender qué es realmente el servicio. Por eso, mis queridos hermanos, hoy en este primer momento quiero invitarles a tomar conciencia de esto y
a pedir al Señor que nos dé la gracia de ver con otros ojos. Nos vamos a poner de pie. Un momentito, yo le invito, incline su cabeza un ratito. Póngase con toda humildad, con toda sencillez en la presencia de Dios. Por favor, de verdad, con una facilidad impresionante, a veces nos presentamos delante de los demás con máscaras, con caretas. Por favor, atrévase a presentarse como usted es delante de Él. Y quiero invitarle a pedirle al Señor, primero, con humildad y sencillez, perdón. Perdón. Perdóname, Señor. Perdóname porque mi servicio es una basura, es una hipocresía. ¿Cuántas veces en casa me han clamado cariño, ternura, tiempo, atención? Perdóname, Señor. Se me cae la cara de vergüenza, Señor, a encontrarme con tu palabra y a ponerme cara a cara delante de ti. Perdóname, Señor, por mi forma de ser, porque a pesar de que estoy caminando, todavía mi servicio es una hipocresía. Perdóname, Señor. Y así delante de Dios, clámele misericordia. Es tu gran misericordia, infinita como el cielo. Es tu gran misericordia, radiante como el sol, radiante como el sol. Veo mi pasado, caminé en pecado, veo mi presente y tu mano, Señor, no está ausente. Es tu gran misericordia, infinita como el cielo. Es tu gran misericordia, radiante como el sol, radiante como el sol. Veo mi pasado, te crucificado, veo hoy tu gracia, me levantaste, Señor, de mi desgracia. Es tu gran misericordia, infinita como el cielo. Es tu gran misericordia,
radiante como el sol, radiante como el sol, veo mi pasado, soy un condenado, era tu enemigo y tu amor me ha hecho tu amigo. Dígale conmigo, es tu gran misericordia, es tu gran misericordia, infinita como el cielo, infinita como el cielo, es tu gran misericordia, es tu gran misericordia, radiante como el sol, radiante como el sol, radiante como el sol, es tu gran misericordia, infinita como el cielo, infinita como el cielo, es tu gran misericordia, es tu gran misericordia, radiante como el sol, radiante como el sol, radiante como el sol. Sí, Señor, hoy queremos ponerte en tu bendita presencia todas nuestras miserias. Reconocemos, Señor, con humildad y sencillez toda nuestra podredumbre. Sí, Señor, hoy tomamos conciencia de nuestra hipocresía en nuestro servicio. Por eso te clamamos misericordia, Señor. Por eso te clamamos perdón. Quiero que mi servicio sea diferente. Quiero, Señor, aprender a dejar huella. No quiero pasar por este mundo así nomás. Quiero aprender a dejar huella, Señor. Y por eso te suplico en esta mañana que tengas misericordia conmigo, que tengas misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Es tu gran misericordia, infinita como el cielo, infinita como el cielo, es tu gran misericordia. Es tu gran misericordia, radiante como el sol, radiante como el sol, radiante como el sol.